Muchas gracias al vicerrector y a Julia González por sus palabras. Pues vamos a empezar con nuestro programa. Tenemos nuestra conferencia magistral, Robots, Mentiras y Dinero. Se oye muy, muy interesante el tema. Por José Murillo, y José Murillo también nos va a ayudar, ¿no? Entonces, por favor, gracias. Buenos días a todos. Un gusto estar aquí en el ITAM de nuevo. Es una institución que le tengo mucho cariño y ver amigos muy queridos. Alejandro, gracias por la invitación. En 2017, Elon Musk predecía, los robots tendrán la capacidad de hacer cualquier cosa mejor que nosotros. Parece distante eso. Hoy día, simplemente con abrir cualquier noticia, esto no nos lo cuestionamos. La única pregunta es ¿cuándo va a ocurrir eso? Este es un cambio muy fuerte en la manera en que hemos pensado en estas creaciones humanas. Pueden pensar que en el medievo, en la tradición judía, se preocupaban por el golem, ese asistente del rabino que iba a resolver muchos problemas, pero tenía esa capacidad de hacer un gran daño. Era una figura antropomórfica, ¿no? Que a la vez prometía mucho, pero preocupaba también mucho. No hace mucho tiempo, todavía Turing, el famoso test de Turing, es si un robot podía parecerse a un humano. Jamás nos había pasado por la cabeza que los robots iban a ser mejores que nosotros. En Blade Runner, una película de los 80s, el test era un test un poco modificado del test de Turing, donde la prueba es si un robot, esos replicantes, podían tener una empatía similar a la de un ser humano. Nadie se pregunta si no hay un cuestionamiento si van a ser mejor que los humanos. La semana pasada, un poco antes de venir ya en mente de que me habían invitado al ITAM, leyendo Morning Brew, había una compañía de robótica que patrocina el diario para ese día en particular. Se llamaba Mysore Robotics, precisamente diciendo lo que dice Musk, dice, los robots harán todo mejor que los seres humanos. Lo da por un hecho. Y ellos querían vender un robot que hace papas fritas y supuestamente era una búsqueda de capital. Uno investigaba 2 minutos, se daba uno cuenta que Mysore Robotics estaba levantando dinero a una evaluación de $5 la acción, cuando hacía 2 años estaba en 50 y tantos dólares. Entonces hay una serie de preguntas de, pues si es tan eficiente, si es tan inteligente, pues, ¿por qué no son ricos, no? Entonces, todo esto lleva a una serie de preguntas que yo ya tiene un tiempo pensando, ¿no? En 2019, yo hacía unas conferencias, o organizaba unas conferencias donde iban pues, algunos de los 500 mexicanos más ricos y poderosos de México. En esa conferencia participó en algún momento Larry Summers, Alejandro Hernández me acompañó en algún momento. Y ese año particular de 2019 tuve a 2 invitados, Sofía la Robot y Dan Ariely. Dan Ariely es un académico de economía del comportamiento, seguramente algunos de ustedes han leído de él. Es un académico extremadamente atractivo en su forma de expresarse y transmitir las ideas. Les puedo decir que en un concurso distinto, solamente en mi mente, Sofía tuvo el mayor récord histórico de personas que se formaban para estrechar su mano, para hacerle una pregunta, para tomarse una foto, ganándole, sí, a Dan Ariely,
Larry Summers y también a Alejandro. Algo que, la verdad de las cosas, pues sí, para 2019 un robot podía ser más popular que las mentes más brillantes que se puedan ustedes imaginar. Causaba mucho más curiosidad esa creación humana que podía parecerse a nosotros. Sofía, en ese momento, requirió mucho entrenamiento de mi parte para ir al stage. Y la verdad fue un verdadero éxito. Pero se sentían sus movimientos, la verdad de las cosas, poco articulados. Los chistes los habíamos practicado. En fin, había algo de truco atrás de la magia. Pero le estoy hablando de 2019. En ese momento yo realmente no me tomaba tan en serio que los robots iban a poder hacer todo mejor que nosotros. Si avanzamos unos años, hoy día, esa robot, estamos hablando de 6 años, esa robot Sofía todavía existe y todavía da pláticas, pero ya hay distintos robots que se están, humanoides, que hoy día se están desarrollando y están por entrar a una producción en masa. A mí me gusta en particular Iron, de esta empresa Xpeng, que tiene una serie de cosas que no vi en Sofía, la verdad de las cosas. Tiene un robot que tiene esta alta articulación que le da mucha flexibilidad de movimiento. Tiene una visión que se llama Eagle Eye, que es súper precisa y puede ver el entorno. Me gustaría poder tener esa visión y saber cómo se compara con la mía. Y bueno, tienen estos, lo que han seguramente estudiado con Paco Román, modelos de aprendizaje profundo, para tener esa motricidad fina. Una motricidad que, si buscan en los videos, quien no haya visto Iron, trabaja en la fábrica haciendo estos coches eléctricos y puede hacer cosas súper delicadas. No es el robot que se imaginan como el Golem o como, es más, o como C-3PO de Star Wars. Son robots con una delicadeza enorme. Y tiene algunas ventajas posibles respecto a un humano. No se cansa, y cuando digo no se cansa es medio obvio, pero cuando estamos en un trabajo y después de 8 horas, por ejemplo, si estuvieras haciendo el trabajo que sea, aumenta la probabilidad de que tengas un error en lo que estás haciendo. Hay entornos que pueden ser muy peligrosos para que trabaje un humano. Un robot, pues sí, hay capital, pero no nos preocupa el lado humano, ¿no? Tiene unas tareas que probablemente tengan una mayor flexibilidad que un ser humano. Tiene algo que te permite hacer. Un humano se entrena en una fábrica para hacer una tarea, pero si lo quieres poner a hacer otra, tiene que pasar por un periodo de entrenamiento y no es tan fácil, tan versátil el ser humano en una línea de producción en hacer una cosa u otra. El robot sí lo puede hacer. Es escalable porque, pues, si de repente queremos meter duplicar, triplicar el tamaño de la fábrica, lo haces de un momento a otro y no pasas por un periodo de entrenamiento. Entonces eso hace que sea extremadamente atractiva la idea de que va a haber robots trabajando en las fábricas. Y es una cuestión de tiempo. Les estoy comparando lo que es Sofía hace 6 años a lo que es Iron 6 años después. Predigan qué es lo que va a pasar en los siguientes 5 o 6 años. Los robots cada vez son mejores y los seres humanos más o menos nos quedamos como estamos. Vamos a ir mejorando, si bien, sobre todo los que vienen al ITAM, ¿no? Y algo que pasa es que, pues bueno, el robot se puede actualizar y simplemente es mandar una actualización del software que tiene el robot y el robot mejora. Para nosotros mejorar requerimos algo más, que es un poco más complicado. No es que se pueda hacer un download así inmediato. ¿Quién se ha subido a un Waymo?
Yo no sé si es tu experiencia. Hace un año, casi un poquito menos de un año, era mi cumpleaños. Estaba en San Francisco, me habían invitado a una plática a Berkeley y estaba pasando el conflicto Israel-Palestina. Me subo a un par de Ubers y un par de los conductores eran refugiados de Palestina con una carga emocional muy fuerte. Una carga emocional que, como pasajero, podía empatizar como ser humano, como pasajero, sí me ponía un poco nervioso de qué era lo que cuáles podían ser las reacciones. En fin, después de esas dos experiencias, justo el día de mi cumpleaños, me subo a un Waymo, que es este coche robotizado, es un robot, y es una experiencia increíble. Era un automóvil Jaguar con el clima perfecto, con una música en el tono perfecto, llegó en el momento perfecto. Los primeros 5 minutos fueron de un asombro brutal. Después íbamos a cruzar por Chinatown y había muchos transeúntes, como que empieza a cascabelear el Waymo y como que no se le animaba a echarle el coche a los seres humanos. Yo ya a los 5 minutos me maravillaba y decía, bueno, pues, ¿qué pasa, no? Entonces nuestra capacidad de maravillarnos la estamos perdiendo, pero el servicio fue un servicio impresionante. Y esta idea de que hay cosas en las que queremos mejor lidiar con un humano que con un robot, yo no sé tú, yo a veces lo cuestiono. Hay algunas cosas que preferimos un robot, al menos en algunas circunstancias. Y resulta que cuando veo las estadísticas, Waymo es mucho más seguro que cualquier chofer, al mismo precio. ¿Por qué? Probablemente, no es distante imaginarnos que si quisiera ser un pasajero, que quisiera tener una conversación interesante con el chofer, podría hablar de Heidegger o de Kant, o de lo que quisiera con el Waymo, quizá con el chofer de Uber probablemente no. Entonces, hay algunas cosas que sí, los robots no es a futuro, que ya están haciendo mejor que nosotros. Hace menos de un mes platiqué con el fundador de Arcana Labs. Ellos producen esta película. ¿Quién ha visto películas creadas con inteligencia artificial? Si levantan su mano. En 2018 yo vi la primera película que el script era hecho con inteligencia artificial. Es una película que se llama It's No Game, con David Hasselhoff de Guardianes de la Bahía, para quienes vivieron en los 80s. Es una película que parecería el guión extraído del teatro del absurdo. Lo suficientemente interesante como para verlo por 7 minutos, pero totalmente era más un interés científico que un interés de entretenimiento. Producir una película tarda años. Son cantidades masivas de recursos que se requieren. Esto es algo que yo no había visto nunca. Todos los entornos son creados con inteligencia artificial. Se precian de utilizar actores y humanos en la película, pero no sé cómo decirles que sentí al hablar con él y con el actor principal de la película, que era como casi un acto de caridad, un acto político para no confrontarte con los sindicatos de actores de Hollywood. Y la verdad de las cosas es que vean. Echo Hunter is a fully gen AI film built with the cutting-edge tools of Arcana Labs. I'm Kevin the Kid, director of Echo Hunter and co-founder of Phantom X. We teamed up with Arcana Labs to feed. No los voy a entretener tanto con la película, pero la verdad esa la pueden buscar en YouTube y es un buen ejercicio, al menos por el interés científico, pero también por el entretenimiento. La calidad de lo que hacen es espectacular. Y si piensan que costó menos de $10,000 hacer toda la producción de la película, excluyendo los salarios de los actores, y el tiempo en la que lo hicieron
si recuerdo bien, en menos de una semana. Y lo que me dijo es que eso había sido hacía 6 meses. Y hoy día están produciendo esto en menos de 2 días. O sea, no nada más piensen en el nivel, sino en la pendiente de esto. O sea, es brutal. La capacidad de hacer un mundo mejor con inteligencia artificial es brutal. Un tema muy controversial. ¿Quién ha escuchado sobre la desextinción? Hace también un mes conversaba con el fundador de Colossal Biosciences y ellos han logrado clonar a un lobo gigante o lobo terrible que la última vez que pisó la Tierra fue hace como 12.500 años. ¿Qué es lo que hacen? Utilizan lobos grises de ADN fosilizado de estos lobos gigantes, extraen la secuencia genética, pero como son fósiles tiene muchos faltantes ese ADN. Entonces utilizan la inteligencia artificial para inferir cuáles son esas partes de la cadena que faltan. Hay un debate brutal, oye, si es un lobo terrible o es algo que se parece a un lobo terrible. No sé, o sea, es cuando yo lo vi y ves, si pueden ver los videos, son unos, se llama Rómulo y Remo, son 2 lobitos que empiezan a aullar. Pensar que ese aullido no se había oído hace 12.500 años es algo para maravillarnos. Evidentemente, cuando estaba viendo eso, inmediatamente lo que pensé es, bueno, ¿y por qué no vamos a clonar a los neandertales, a toda nuestra cadena de ancestros que tenemos? Y se despiertan un montón de preguntas éticas, claramente. No hay soluciones fáciles a esto y son dilemas muy fuertes. ¿Y para qué queremos traer otra vez especies extintas si no podemos conservar las que hoy día viven en nuestro planeta? Pero, o sea, ese es un quizá tema para una mesa posterior. Yo simplemente me maravillo ante la posibilidad de lo que tenemos en el futuro. Es uno de los momentos más interesantes de la historia de la humanidad. Y sin duda alguna, sí creo que los robots van a ser mejor casi que cualquier cosa que nosotros, y con eso va a venir un mundo de abundancia y de riqueza enorme. Las preguntas son probablemente esa abundancia y esa riqueza para quién, ¿no? Y eso nos tiene en este estado de ansiedad o ansiedad, como le quiero llamar, ¿no? Donde la principal preocupación es la pérdida de empleos. Los humanos hemos vivido toda nuestra historia con un empleo y es lo que nos da sustento. Es difícil imaginar otra manera de hacer las cosas. Tenemos esta preocupación muy fundamental de qué es lo que voy a hacer yo. Hay estas propuestas de ingreso básico universal que son hoy día, hace algunos años, todo el mundo lo veía como una rareza. Hoy día parecería que es un hecho y que no hay otra manera de seguir adelante sin una especie de ingreso básico universal. Si los robots pueden hacer todo mejor que nosotros, entonces, nosotros cómo nos vamos a ganar el sustento, ¿no? Bueno, pues hay un debate muy fuerte y la promesa del ingreso básico universal es, bueno, liberamos el tiempo y no ha habido mayor momento de creatividad del ser humano que cuando tiene esta libertad donde no se tiene que preocupar por traer su sustento. Sí, pero no todo el mundo va a estar haciendo poesía, no todo el mundo es Hölderlin, ni es Kant, ni es Larry Summers. ¿Va? Entonces, sí hay una preocupación real de qué queda para los seres humanos. Es una preocupación que para mí es un poco más adelante y ahorita voy a hablar de eso, porque también todas estas predicciones de los robots pueden hacer todo mejor que nosotros, muchas veces vienen de compañías que están pensando en cómo van a vender esos productos, tienen valuaciones, van a salir a vender la empresa
y hay una motivación económica que está atrás de eso. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el espacio de transición que vamos a tener del estado que estábamos en el siglo XX a ese momento que puede ser un momento de una riqueza enorme, de muchas cosas buenas para la humanidad, pero también de mucha desesperanza y mucha preocupación, ¿no? Preocupa la brecha de habilidades, ¿no? En una generación como la mía hay gente que ha abrazado la tecnología, la inteligencia artificial o crecieron en sus profesiones con eso, pero hay otros que no. Hay quien ha renunciado a eso. Y la verdad de las cosas, empieza a haber esta angustia de si van a tener esas calificaciones para competir en el siglo XX. En tanto no llegue ese ingreso básico universal, bueno, ¿cómo le hago para sobrevivir cuando hay toda esta gente que está teniendo estos copilotos en la vida para aumentar su productividad y yo no? Eso pasa también a nivel empresa. Entonces hay una brecha de habilidades que es real. O sea, se está haciendo una división. En el siglo XX podrían hablarse de quién era alfabeta o analfabeta, o quién había estudiado un título universitario y quién no. Hoy día, pues es quién está entendiendo la tecnología y quién no. Hay esta preocupación muy clara por la robotización que tiene muchas implicaciones, o sea, el desplazamiento, que tienen que ver con la pérdida de empleo, pero también con quién estamos tratando. Hay muchas preguntas que seguramente a todos nos surgen cuando pensamos en un robot. Una preocupación enorme que son las decisiones opacas. Se los voy a decir, por ejemplo, un ejemplo muy claro es, pues sí, si hay una inteligencia artificial que está decidiendo las cosas, no tengo idea. Y un punto que decía Alejandro hace un momento, ¿cómo le hacemos para que no haya sesgos en las contrataciones? ¿Cómo le hacemos para que el crédito se asigne de una manera justa, sin que haya sesgos? Entonces hay muchas preocupaciones que vienen de las decisiones que arroja un algoritmo. Pero fíjese que a este punto, algo que a mí me sorprende y otra vez que habla en esta competencia robots humanos, hay un paper que se escribe ahora en agosto, un profesor de la Escuela de Negocios de Chicago, donde evalúa la satisfacción que tienen las personas que son reclutadas por un humano versus una inteligencia artificial. Y oh, sorpresa, la gente se siente más contenta cuando el reclutador es una inteligencia artificial. Pensarían que eso es algo muy humano, igual que el arte era algo muy humano. Las métricas duras de retención, de desempeño de los empleados, domina la inteligencia artificial a los reclutadores. Si a alguien le interesa, después puedo buscar el paper y les digo, no van a batallar en encontrarlo. Igual, o sea, pensábamos que nuestra unicidad venía de nuestra creatividad. Bueno, hace, no sé, 1 año, 2 años, no sé a quién ha visto las obras de Raifik Anadol. Es este artista que utiliza la inteligencia artificial para sintetizar obras de arte. En el Museo de Arte Moderno lo tienen en el Guggenheim también de Bilbao, exponiendo distintas cosas. Nunca me había yo pasado 15 minutos enfrente de una obra de arte, como me pasó la primera vez que vi lo de Anadol. No tenía en ese momento ninguna duda que no iba a haber algo de arte que pudiera captar más mi atención que eso. Entonces la pregunta es, ¿se están estrechando una serie de estas cosas? Y sí, hay esta ansiedad de que las decisiones son opacas o que a lo mejor repiten las obras pasadas. Pero la verdad de las cosas es que incluso yo cuestionaría qué es mejor, ¿no? Un reclutador que puede tener una serie de sesgos construidos, quién sabe por qué, y prejuicios, quién sabe por qué, o un algoritmo que fue construido de manera deliberada para tratar de evitar esos sesgos.
preocupa. Este es un tema que quizá muchas personas de esta nueva generación tienen en mente, que es la feudalización. O sea, de alguna manera u otra, el siglo XX ofreció una ventana de oportunidad enorme para el talento. La historia del siglo XX, inicio del siglo XXI, es: eres listo, eres trabajador, vas a una buena universidad y entonces, pues, con el capital humano puedes construir capital físico. La pregunta es, cuando la inteligencia artificial, que en este estado que está, es una inteligencia artificial estrecha, todavía no domina al ser humano. Pero si llegamos a tener una inteligencia artificial que sea superior a nosotros, hoy día hace una diferencia muy grande, a lo mejor 10, 20 puntos de IQ. Hace una diferencia enorme estar lidiando con alguien que es listo y que tiene 10 puntos más, digamos, de IQ, es toda la diferencia del mundo. Pero imaginen que estás siendo asistidos por una inteligencia artificial que tiene 700 puntos de IQ. 10 puntos más o 10 puntos menos da lo mismo. Entonces, no va a ser el capital humano necesariamente ese gran diferenciador, y hay esa angustia efectivamente de que sea este punto de pues, que se profundicen las diferencias entre las sociedades, y eso vuelva, pues, no es difícil imaginar una sociedad muy distópica en ese escenario. Sí es una preocupación, y eventualmente pues sí habría que pensarlo, ¿no? La inversión en IA ofrece un montón de oportunidades. Hay gente que en este periodo ha creado una cantidad de riqueza enorme. Quienes tienen inversiones ligadas a IA, hemos sido muy beneficiados. Quienes están invertidos, pues les preocupa que sea una burbuja y que eventualmente sean ganancias de papel. Y quien no está invertido, pues seguramente está preocupado de por qué no ha invertido y que los otros están haciendo ricos. Entonces, pues, sí puedo entender que eso genera mucha ansiedad. La preocupación es si va a haber una dependencia excesiva en la inteligencia artificial. Hay mucha gente que dice, bueno, pues en la medida que empiezo a depender de estas muletas, pues entonces eso va a hacer que pues nuestra inteligencia natural empieza a decrecer. Y pues sí puede haber algo de eso, ¿no? Que en la medida que empiezo a usar una serie de muletas, pues empieza a haber una atrofia de otras de mis habilidades. Pero también las habilidades del siglo XXI van a ser distintas a las del siglo XX. Mi primera encarnación fue como banquero central y poníamos un esfuerzo muy grande en cómo redactábamos los mensajes que íbamos a enviar en los informes del Banco de México. Yo me pregunto qué tanto es, sí, qué bueno tener esa habilidad, el poder escribir bien te ayuda a que piensas bien, pero les puedo decir que algunas décadas después parece que es una habilidad a little bit overrated, ¿no? Entonces, como para provocar un poco esto, ¿no? ¿Preocupa la pérdida de privacidad? Sí es una preocupación legítima. ¿Preocupa esta deshumanización en las relaciones? ¿Qué pasa es una pregunta muy al interior nuestro. ¿Qué pasa cuando yo me siento más cómodo subiéndome a un robot para que me lleve a un viaje que estar interactuando con un ser humano y poder hablar? Hay una pérdida de empatía que probablemente estemos perdiendo con esto. Yo me imagino que como adulto mayor, quizá yo preferiría que un robot cuidara de mí si yo tuviera un problema de movilidad o alguna cosa así. Un ser humano. No sé qué es lo que me dé una mayor dignidad, pero ciertamente hay esa deshumanización. Y finalmente hay esta incertidumbre existencial que destraba todo esto. Si yo tengo una identidad como economista, itamita, doctor en economía, lo que sea, ¿no? Todo esto empieza a cuestionar nuestra propia identidad.
quién somos, cuál es nuestro propósito de vida. Y hay una parte como muy profunda que está destrabando esto y que genera ansiedad. Obviamente, esa incertidumbre existencial pues está muy arriba digamos, en la pirámide de Maslow, cuando la preocupación es si voy a perder el trabajo. Y cuando les muestro el Waymo, pues es una posibilidad real de una disrupción masiva inmediata. O sea, ellos han desplegado en 5 ciudades, hay un montón de choferes de taxi, y si de repente es más conveniente y más barato subirte a un Waymo, pues bueno, pues estos no se van a volver poetas de inmediato, ¿no? Ahora, la pregunta es cuándo va a ocurrir esto y qué tanto nos vamos a preocupar para eso. Y ahí sí lo que yo les diría es que en mi opinión no es tan inmediato como se piensa. Hay muchas personas que han dicho van a desaparecer los trabajos en los siguientes 5 años. Van a desaparecer en los siguientes 2. Zuckerberg estaba diciendo que a finales de este año no iba a necesitar ya ingenieros, ¿no? Algo así. Y sí hay una parte de cierto en eso y hay otra parte de mentira, ¿no? Hay una parte donde sí hay esa disrupción, pero no es tan inmediata. ¿Por qué? Pues de alguna manera u otra hay muchos hilos, tanto las empresas no están listas para ese cambio. Y es el principal argumento. Tanto la tecnología como la data está en silos. No están preparadas las empresas para realmente poner esa capa de inteligencia artificial que permita una explotación pues muy eficiente y que genere sistemas de acción. Entonces, de hecho, mucho de lo que está ocurriendo, y quien haya leído el último reporte del MIT, pues es un fracaso mucha de la inversión que se ha hecho en inteligencia artificial. Solamente 5% de las inversiones son rentables. Entonces, eso vamos a discutir por qué está pasando. Los modelos de inteligencia artificial que hoy día existen tienen una memoria limitada. Un gran problema es que son inexactos, y eso es inherente a la propia tecnología que se utiliza. Las inteligencias artificiales alucinan. Entonces, al ser inexactos, hay esta pérdida de confianza de las empresas en utilizarlo realmente para un montón de decisiones. Entonces, hay muchas cosas que todavía se tienen que resolver, y las definiciones de los trabajos son ambiguas. Al final del día no es que son pocos quienes están en una línea de producción. Sobre todo lo que son estos trabajos más de un perfil universitario, pues hay una parte que a lo mejor es repetitiva, pero hay muchas otras que pues tienen distintas características y no se pueden realmente automatizar. Y entonces esto está llevando a algo que va a ser una automatización gradual de los procesos, y va a dar algún tiempo para ir cambiando, pero ciertamente enfrentamos un punto de inflexión en la historia donde van a cambiar la manera en que trabajamos, en cómo nos desarrollamos. Voy a dar algunos casos de uso donde esto está funcionando, pero pues o sea, sí hay una disrupción, es real, no es tan inmediata como muchos lo quisieran hacer pensar, pero no hay ahorita algo a donde se estén destinando más recursos que esto. Entonces, eso va a ocurrir, o sea, es una cuestión de cuándo. La pregunta es, ¿por qué estas empresas que han sido tan exitosas por décadas, por qué es que no logran materializar los beneficios de la inteligencia artificial todavía? Y en gran medida es como esta bicicleta vieja que le pones un motor, ¿no? Sin cambiarle los pedales, sin cambiarle el asiento, son lo que se ha venido haciendo muchas veces son intervenciones superficiales a un problema que es un poco más profundo. Entonces, ¿qué es lo que algunas ideas de por qué es superficial? El organigrama de lo que es del XCOM de Goldman Sachs. La verdad no es una muy buena imagen. Me hubiera gustado
hacer algo distinto si lo hubiera buscado mejor. Pero si ven, pues este es un organigrama como del siglo XIX, ¿no? O sea, hoy día en los comités de dirección no es muy raro que exista un CTO o un CAIO. O sea, no está el director de tecnología, ni el de inteligencia artificial, ni el de data, ni analítica. Ese es el futuro, es lo que estamos esperando, que ahí venga el cambio. Pero si ven, pues sí está el de contabilidad, está el tesorero, está el de administración, está el abogado, está el CFO. Entonces, ¿cómo están esperando? Las empresas quieren todavía transformarse, cambiarse, a dar el paso al siglo XXI, pero los señores que están tomando las decisiones pues tienen experiencia en ventas, pero no ventas digitales. Tienen experiencia en cosas muy distintas a lo que quieren cambiar. En general son gente que no es tan joven. Y la gente que no es tan joven, en general está más alejada de la tecnología. Entonces, hay un problema que parte de las cabezas de estas empresas que no, ¿por qué no están listas? Y la verdad de las cosas es que adentro de cada empresa hay una dinámica también de competencia entre los distintos departamentos. Y pues probablemente quien está en esas estructuras, lo último que quiere es invitar al último ingeniero de computación que se graduó del ITAM de 25 años a que les dé cátedra, ¿no? Y la verdad de las cosas es que algo así se necesita, esa mentoría inversa. ¿Qué es lo que pasa? En las empresas es muy difícil, aun que no estén en ese capa superior, estas personas que se van a hacer cargo de la transformación, tampoco tienen a las personas necesariamente correctas. Si ven en los bancos, quien lleva los departamentos de tecnología, son personas que estudiaron seguramente en los 70s, si les fue bien en los 80s. Y realmente para llevar a cabo una transformación sí me parece que se requiere un cierto tipo de unicornio. Aquel que conoce la técnica tiene que tenerlo bien asentado, pero también tiene que conocer el negocio, cuáles son los problemas de negocio. Si tienes a alguien que sabe la técnica y no sabe el negocio, dedica los recursos a hacer objetos brillantes que no tienen un impacto de negocio. Y entonces cuesta lo mismo trabajar en algo que tiene impacto que no tiene impacto. Y entonces lo que empieza es un ciclo muy negativo porque las personas trabajan en cosas irrelevantes que van a poder exponer a lo mejor en alguna conferencia, pero que no tiene efecto alguno en el estado de resultados. Para complicar las cosas, pues en estas empresas que no necesariamente todavía tienen el capital humano para entender lo que implica una transformación, pues hay dos tipos de personas con ADNs muy distintos. Personas que tienen ese bagaje técnico y personas que tienen más la experiencia en frontline o en las heridas de guerra de estar vendiendo puerta a puerta, lo que sea, ¿no? Y esas personas se comunican muy mal, porque si llega un alumno de Paco Román y le empieza a hablar de aprendizaje profundo, el otro cuate dice, nada más dime cuánto voy a vender en el mes, ¿no? O sea, pues, están preocupados muy en el corto plazo. Las empresas, sobre todo más grandes, están preocupadas las que son chicas están preocupadas por cómo sobreviven, y las que son grandes pues, están preocupadas cómo va a ser el trimestre que van a hacer, y no hay esa visión necesariamente a largo plazo. Hay un problema de incentivos muy fuerte. Entonces, lo que requiere una persona o una empresa que sea exitosa en esto es tener un equipo que sea capaz de que tenga la competencia técnica, entienda cuáles son las prioridades de negocio, que pueda transmitir de manera clara entre estos dos tribus que están coexistiendo en las empresas. Y finalmente, para que las cosas ocurran, sí requiere una alta dosis de emprendedurismo. O sea, que haya los incentivos y que tengas a las personas correctas para que se sientan satisfechas,
no una vez que se implementa un agente de inteligencia artificial, sino que se sienta satisfecho una vez que se implementa y mide el impacto y cuál es el retorno sobre la inversión que tuvo la empresa. Entonces, yo creo que es mucho de esta organización, un poco a lo que voy es el tiempo de cambio tiene que ver mucho con estas empresas que se tienen que reconvertir, algunas lo harán y otras no. O sea, estamos en un momento que muchas de estas empresas que fueron muy importantes en el siglo XX, todavía los vemos como esos dinosaurios que están dando de gritos, en proceso de extinción. Algunos se podrán reinventar y serán cocodrilos de la época moderna, y hay muchas empresas nuevas que están surgiendo que nacen sin esa carga, sin ese legado que tienen. Entonces, ¿cómo se crea valor con inteligencia artificial? En mi opinión, hoy día hay dos maneras de pensar en esto. Uno es aquellas cosas que aumentan la productividad de un equipo, de un proceso, y otras que sustituyen a un proceso. Imagínense una motosierra. Sí, una motosierra hace mucho más productivo a un leñador, o un ATM, que sustituye todo un proceso que tenía un cajero. Hoy día vivimos realmente en el mundo de las motosierras y probablemente eso va a pasar por varios años más, de aquí a que podamos tener sistemas que puedan sustituir procesos completos que sean relevantes. Entonces déjenme, doy algunos ejemplos de cómo en RappiCard, que es una fintech que estamos en nuestro cuarto aniversario. Nuestro cuarto aniversario es una empresa que no nace con todo este legado que les decía de tecnología y demás, es tecnología nueva, gente joven que está en la empresa. Entonces, ¿cómo usamos la inteligencia artificial y qué tipo de cosas tenemos? Después de 4 años, sin experiencia, pues el equipo en tarjetas de crédito era un grupo más de científicos de datos. Y se los digo porque el 50% de la nómina se va a científicos de la computación, 30% a científicos de datos, 10% al frontline y 10% al management. Entonces, en el presupuesto, si ven, es realmente una fintech. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos utilizado la inteligencia artificial en un lugar que lo utilizan muchas personas, que es atención al cliente. Hemos automatizado casi el 40% de las interacciones con clientes, pero el chiste de hacer esto es que lo hemos hecho sin degradar la experiencia del cliente. De hecho, tenemos la experiencia o la satisfacción del cliente se mide típicamente en la industria con algo que se llama el Net Promoter Score. ¿Recomendarías este servicio, sí o no, o de 1 a 10 a un familiar o amigo? Y somos el más alto del mercado, después de 4 años de estar en la industria. O sea, no es que haya mucha experiencia en esta, y en un inicio con todavía tecnología que estábamos perfeccionando. A nuestro más cercano competidor le llevamos 25 puntos porcentuales. Al mejor banco tradicional, más de 50 puntos porcentuales. ¿Y qué hacemos? Una combinación de inteligencia natural donde yo pago prácticamente el doble a los asesores que están en la frontline, pero ellos tienen una cosa, son alumnos universitarios que tienen la capacidad de hablar con tecnología y no nada más resolver el problema de inmediato del cliente. Sirve la empatía de sentir ese dolor que tiene el cliente, pero también de hablar con tecnología para cómo podemos resolver el tema de manera profunda. Y herramientas de inteligencia artificial, GenAI, para poder responder al cliente. Uno de mis primeros clientes, un amigo mío, Itamita, que está aquí, Hugo, y él fue el que me dijo, oye, es que esto lo resuelves con inteligencia natural e inteligencia artificial. Y sí, es eso. Es una mezcla de esas dos cosas. Entonces, ofrece algo pues, muy potente, esta tecnología, el que la gente se sienta contenta. Obviamente hay muchas otras cosas que involucran esto, la calidad de la tecnología que tenemos,
un problema de muy alta dimensión, que es cómo comunicamos a los clientes las cosas, apalancamos algunas cosas que hacen sentir a los clientes contentos basados en economía del comportamiento, pero al final del día, lo que les estoy diciendo es increíble que una empresa que tiene 4 años, cuando lo compite con algunas que tienen 50 años, en esa misma industria, les puede llevar 50 puntos en satisfacción del cliente. Es brutal. ¿En qué otra cosa usamos la inteligencia artificial? Y es un complemento muy lindo de la inteligencia natural. Es en temas de marketing. Pedro Solís, que es exalumno de la Ingeniería de Negocios del ITAM, es nuestra cabeza de Growth, y acaba de ganar el primer lugar en el concurso de marketing digital a nivel global, compitiendo contra Prime Video, contra MGM Plus, contra, en fin, un montón de empresas que tienen un poco más de presupuesto que yo. Igual ganamos segundo lugar en la campaña del año, con algo que usamos, cosas de gamification, como este ajolote que ven acá, o el premio a la creatividad. Ayer en un seminario que tengo para ver los usos de inteligencia artificial, donde nos reunimos de manera quincenal, hablaba con la diseñadora, estaba exponiendo el caso de esta rosca y de este ajolote. Y la verdad es que le veía yo la emoción de cómo las herramientas que ella utilizaba le permitían nivelar el terreno de juego contra competidores que tenían bolsillos mucho más profundos. Entonces hay una parte muy inspiradora de esto que sí me hace pensar que aquellos que han abrazado la tecnología, la verdad de las cosas yo los veo muy contentos y muy satisfechos con su trabajo y no tienen ninguna angustia. Y están pudiendo hacer cosas increíbles para competir contra empresas que jamás nos hubiera pasado por la mente. Y es en ese sentido un gran igualador, donde son efectivamente ese talento natural que puede ser exponenciado con la inteligencia natural, con la inteligencia artificial. Algo un poco más de dato duro. En la empresa tenemos una empresa financiera, parte de su éxito tiene que ver con los modelos de riesgo. Y la manera que nosotros nos organizamos es, tenemos un departamento de riesgos que administra los modelos campeones y un grupo de data que los reta. Que por cierto, quien es el retador muy exitoso es también un itamita, y quien es la campeona también es una itamita. ¿Y qué compiten? Pues bueno, unos son modelos tradicionales, parsimoniosos, muy elegantes, y tiene más de, pues ya vamos casi 2 años, donde empezamos a retarlos con modelos de inteligencia artificial, con un amplio número de variables, con data alternativa, que eso lo hace muy, muy importante, y empezar a competir un modelo contra otro. Es algo inusual en las empresas porque típicamente hay silos y cada quien protege su trabajo y no hay mucho deseo, pues, ya que uno tiene una responsabilidad, que llegue alguien más y rete lo que tú haces. Los resultados fueron espectaculares. Pudimos reducir 30% el costo de riesgo para aquellos que tenían historial crediticio y 40% sin historial crediticio. Eso te habla de un potencial donde la inteligencia artificial pues está abriendo el crédito. La verdad de las cosas es que el crédito es algo tan poderoso que es la capacidad de traer ingreso futuro al presente, que es algo que nos permite tener esa restricción presupuestal intertemporal que nos hace, en principio, o sea, es esa frontera de posibilidades, ¿no? que se habilita con el crédito. Es algo súper importante para el desarrollo de una sociedad. Y no es solamente la inteligencia artificial, también es la data que utilizas para eso. A mí me gustaría aquí platicar de otras industrias, pero no tengo a alguien mejor
tomar yo un pequeño receso y voy a invitar a alguien que antes de graduarse del College de Harvard levantó $3 millones para su primera empresa y hoy día ya lleva un tiempo en el espacio en esto y que les cuente cómo se está utilizando la inteligencia artificial en otras industrias, que además tiene de sus buenos atributos, es mi hijo José Antonio. Entonces, ¿por qué no nos cuentas? Hola a todos, mucho gusto saludarlos. Nada, complemento la presentación con una diapositiva. Yo soy José, tengo una startup que se llama Segundo AI. Nos dedicamos a construir soluciones de inteligencia artificial para empresas grandes en México. Lo hice con dos amigos míos, Andrés y Santiago, que estudiaron en Harvard conmigo. Y algo en lo que hemos dedicado mucho tiempo a pensar es cómo es que la inteligencia artificial puede generar valor en las empresas. Creo que un poco a la presentación de mi papá y muchos casos de fracaso y muchos casos donde las personas imaginan la inteligencia artificial sustituyendo trabajo y creo que eso es algo que sí, hasta ahora no ha ocurrido y no ha funcionado bien. En su lugar, lo que nosotros hemos encontrado y ha sido muy útil en muchas empresas ha sido encontrar casos donde la inteligencia artificial pueda hacer el trabajo mejor que los humanos y haciéndolo mejor puede impactar KPIs claves de negocio. Entonces les quería compartir 3 ejemplos de dónde hemos encontrado eso. Un primer ejemplo es una empresa que trabajamos en el sector construcción. Ellos se dedican a construir establecimientos comerciales. Todas las semanas compiten en subastas para construirse a farmacias, locales comerciales. Y entre más subastas ganan, mejor les va su negocio. Ahora, ganar una subasta es un proceso muy talachoso. Tienes que leer un Excel de 700 hileras, ver un montón de documentos y así poder hacer una cotización para la construcción que vas a hacer. La manera en la que ganas es cuando puedes identificar maneras de marginalmente reducir el costo, pone un 5%. Y eso viene de que tal vez encuentras que en la cotización que se está haciendo hay un error, estás cobrando 2 veces algo. La inteligencia artificial puede hacer eso mejor que los humanos. Es muy buena en leer 100 páginas de un documento o 1000 hileras de un Excel y así poder identificar cuáles son los errores que hay. Y bueno, en el caso de esta empresa, al poder hacer eso, uno, pueden contestar cotizaciones de proyectos más rápido y 2, más fácil pueden identificar cómo reducir el costo de una cotización que están haciendo y de esa manera ganar más proyectos y más subastas, que es su KPI principal. Un segundo ejemplo es una empresa que trabajamos que se dedica a hacer ventas mayoristas. Ellos venden maquinaria a empresas medianas y grandes y tienen 10 unidades de negocio distintas. Dado que tienen un segmento de clientes muy similar pero distintos productos, lo más obvio para ese negocio es hacer venta cruzada. Pero en las muchas décadas que llevan operando, nunca han podido hacer buena venta cruzada entre sus distintas unidades de negocio. Y creo que la razón de eso es que es relativamente complejo el poder hacer esa venta. Cada unidad de negocio tiene un par de restricciones, tienen historial de clientes distintos, cada cliente es un poco distinto y en fin, hoy tienen una fuerza de ventas para cada unidad de negocios que opera de manera independiente. Algo que la IA ha sido muy buena en hacer es poder entender esa complejidad y esas reglas de negocio y poder darle a la fuerza de ventas sugerencias de qué productos vender en distintas áreas y dar incentivos a la fuerza de ventas para hacerlo. Y un último ejemplo es, trabajamos con una empresa que hace créditos empresariales y el crédito empresarial es un proceso muy repetitivo del lado de la institución financiera que otorga el crédito, donde tienes que hacer primero un análisis financiero para saber que la empresa te pueda pagar y segundo un análisis jurídico para saber que a quien le estás pagando es una empresa real y sí, que no haya nada malo detrás. Pero hacer ese proceso de análisis es muy lento. Hay instituciones financieras que pueden tardar 2-3 meses en aprobar productos de crédito, de seguros, y la inteligencia artificial de nuevo es de las cosas que puede hacer muy bien. Si tú quieres automatizar, por ejemplo, el proceso de Know Your Business y tienes que ver un documento de 100 páginas para identificar errores que hayan o cosas que sean un poco raras, pues un humano puede tardar varias semanas en hacer eso. La inteligencia artificial lo hace muy rápido. Y si una institución financiera puede cortar el tiempo que le toma aprobar un crédito empresarial de 2 meses a 2 semanas, el número de créditos que pueden colocar en
sí, en un periodo de tiempo es mucho mayor y de nuevo, eso es su KPI de negocio central. Entonces, nada, termino esta lámina con ánimo de mostrarles cómo la inteligencia artificial se puede utilizar en otras industrias y creo que complementando la presentación, hasta ahora no hemos visto ningún caso donde el retorno en la inversión grande sea de automatizar personas, pero en su lugar ha sido de encontrar casos donde la IA puede complementar el trabajo de las personas y tener un impacto muy directo en los KPIs de los negocios. Gracias. Gracias, José Antonio. Yo quisiera concluir con esta parte con 5 reflexiones de cómo ser exitoso en esta nueva era. La verdad de las cosas es que muchas preocupaciones, mucha angustia. Y la primera es evidente, y no es por estar ahora en el ITAM, pero hay una necesidad de aprendizaje continuo y adaptable. Esta historia de yo me gradúo del ITAM y no regreso en 40 años, como que ya se acabó, ¿no? Y para eso se necesita aprender a aprender. Como que cada 3, 5 años uno debería de pensar que tienes que recapacitarte. Y eso es siendo generoso, realmente es una actividad que debería ser casi diaria. Si uno está dispuesto a ejercitar los músculos, citando a Shakira, también habría que ejercitar el cerebro, ¿no? Hay una parte de alfabetización, no todo el mundo va a ser un desarrollador, pero sí tenemos que entender cuál es la tecnología, cuáles son sus limitaciones. Hoy día quizá el aprendizaje está cambiando un poco en el sentido de cómo me mantengo al día también, de cuáles son esas nuevas herramientas que me ayudan a aumentar mi productividad, cómo debería yo de enfocar a casos de uso de alto valor. Y cuando hablo de multidisciplinariedad, o sea, esta historia donde tenemos un conocimiento estrecho es algo más del siglo XX. Hoy día mucho de la innovación está en esa intersección de varias disciplinas. Yo he encontrado en mi historia como científico de datos una gran riqueza de la intersección donde está la economía, la antropología, la psicología, la computación. Y cada vez más tenemos que pensar de una manera más amplia en ese arco del conocimiento de cómo lo podemos adquirir. ¿Cómo seguimos siendo relevantes? Hay una parte de mentoría inversa, donde siempre hemos pensado que es los viejos enseñan a los jóvenes, pero hoy día los viejos necesitamos mucho esa idea de estar cerca de gente joven que nos permite entender mejor ese siglo XXI que cada vez está cambiando a un mucho mayor ritmo. A mí me encantó lo que dijo ahorita Alejandro, donde dijo que había usado a su asistente para su discurso, que era ChatGPT. Pues bueno, yo por ejemplo también cuando voy a mis reuniones de consejo de administración, voy a hacer una presentación y los rounds de sombra los hago con ChatGPT. Hay veces que no me sorprende con las cosas, pero pues en la última reunión de consejo me dio una buena idea para explorar y ciertamente me ayudó en este proceso de reflexión, que era aquello que hacer un mucho mejor balance de riesgos del momento que estaba enfrentando la empresa. Hay un tema de resiliencia profesional, o sea, tenemos que acostumbrarnos a pensar en que vamos a tener que reinventarnos varias veces a lo largo de nuestra vida profesional o de nuestra vida y probablemente tener esa voluntad de explorar distintos tipos de trabajo, de industrias que nos puedan, con estas empresas que van a estar surgiendo y muriendo con mayor velocidad, pues bueno, pues no puede uno imaginarse cómo alguien que va a pasar 40 años en un mismo lugar, hay la necesidad de esta reinvención, ¿no? Hay una parte de networking consciente donde en esta nueva etapa la colaboración, el trabajo en equipo cobra una relevancia muy importante. Y hay esta parte de enfocarse en lo humano. La pregunta es cuáles son esas características que nos quedan como humanos. Típicamente uno pensaría que es la empatía, pero a veces
quien tiene de copiloto a ChatGPT puede encontrar que es mucho más empático ChatGPT que una persona querida, ¿no? Pero sí hay temas de liderazgo, o sea, yo creo que está toda esta parte donde nos obliga cada vez más a generar esa diferencia con las máquinas. En las finanzas personales, creo que no hay mejor recomendación que invertir en uno mismo. Sí es curioso cómo la gente puede no pensar dos veces si se compra unos zapatos caros o piensa en cualquier cosa bien superfluo, pero les duele el codo en invertir en educarse a sí mismos, en comprar un libro, en pagarse un curso de actualización, y es un poco triste eso, porque eso es lo que llevamos dentro. Y hoy día esta idea y regreso al punto inicial donde invertimos en la primera parte de nuestra vida, pues me gradúo y no regreso a tomar una clase, pues es muy triste y sobre todo pues es una receta para el fracaso. También hay esta necesidad de diversificarse y de entender pues distintas industrias, distintos tipos de trabajo, tener varias fuentes de ingreso. Hay oportunidades de inversión muy fuerte, como les decía, en la parte de inteligencia artificial. Es una oportunidad, como yo la veo, pocas en la humanidad que han existido, de construcción de capital físico realmente, y requiere pues nada más pensar un poco. Yo sí veo las inversiones como un ejercicio de futurismo, de a dónde debería de yo poner mi dinero, y hay oportunidades muy grandes. También hay que tener cuidado con las burbujas, pues como les decía, empezaba la historia con Mysore Robotics, que es algo que perdió, se volvió 1/10 del valor, ¿no? A nivel empresa sí me parece que la disyuntiva es claro: o inviertes en transformarte, o mejor vende la empresa o ciérrala, porque el futuro, las cosas van a cambiar, y quien no esté preparado y no haga las inversiones, no es tan catastrófico como que las cosas van a acabar, el mundo se acaba en 2 años, pero ciertamente tarde o temprano las cosas van a ocurrir, más pronto que tarde. Hay que preparar la empresa para esta era de la inteligencia artificial, lo cual implica mucha inversión en tener la data ordenada, la parte de tecnología. O sea, a todo el mundo le encantan los muebles de IKEA, ¿no? Todo el mundo los odia construir, pero pues tienes que hacer ese esfuerzo, si no, no pasan mucho. Insisto en el tema de mentoría inversa, donde el rol de las nuevas generaciones dentro de las empresas cobra una mucho mayor relevancia, y la invitación a los estudiantes es, pues a veces pasa, ¿no? Se gradúa uno de un lugar donde está expuesto a una riqueza de ideas muy grande, y se va a un lugar que es burocrático, rígido, y la gente parece que se los lobotomizaron, porque deja de levantar la mano como en sus clases de ideas, y dejan de opinar, y eso es la muerte profesional para cualquier persona. Entonces sí hay una parte muy personal de los viejos de buscar esa mentoría inversa, pero también de los jóvenes de levantar la voz. Una cosa que es evidente en las empresas, pues quieren hacer inteligencia artificial, pero no dan las herramientas, no compran las herramientas para esto, y las personas siguen usando la inteligencia artificial, nada más que de una manera mucho menos segura, ¿no? Y algo que yo les diría, el liderazgo intelectual o liderazgo de inteligencia artificial no se puede delegar. O sea, esta idea donde el director general de una empresa pues dice, sí, ahí está el de tecnología y que él se encargue, no, es una mala idea. Te tienes que involucrar, tienes que participar, y eso implica exponerte o sea, yo les dije, un seminario quincenal donde cada quien que usa herramientas de inteligencia artificial va y expone. Tengo un chat con la gente sobre cómo estamos usando inteligencia artificial
artificial generativa. Y cuando yo pongo algo, pues obviamente te expones a que digan, mira, este tonto que pues no sabe que existe esta cosa o esta otra cosa, pero eso genera un espacio seguro de discusión sobre cómo puedes utilizar de una manera rentable esto, ¿no? Finalmente, en el propósito de vida, ¿no? ¿Cómo dar sentido en este mundo cambiante? Cuando digo replantear la identidad, a veces nos pensamos como yo soy economista o soy director general de no sé qué empresa, o piénsenlo como sea. Pero eso realmente no debería de verse uno, pues soy abogado, soy contador. ¿Qué es lo que quiero hacer yo en el mundo? Esa es la pregunta, yo creo que relevante. Al liberarse tiempo con la inteligencia artificial también hay oportunidad de buscar un mayor propósito de vida, hacer cosas que tengan un mayor impacto social. Hay una parte muy clara de ética personal en cómo yo trabajo y cómo efectivamente no me dejo que la tecnología me absorba por completo. Y al final este balance entre lo humano y la tecnología es el fin último de todos, es ese propósito de vida que uno tiene. Yo quisiera dejar esto con dos reflexiones. La primera es, este libro lo leí no hace mucho, se escribió hace más de 10 años, es un premio Nobel, Kazuo Ishiguro, y muestra la relación de una niña con un robot. Y la verdad es que yo sentí más empatía por el robot que por la niña después de leer esto. Ojalá lo lean. Y habla mucho de muchos de los dilemas que surgen con esto. Este es el autor de una obra que se llama The Remains of the Day. Es imperdible el libro. Si quieren sentir cómo podría ser ese futuro, imaginar un futuro posible entre la interacción de robots y humanos. Por último, cuando yo pienso en la inteligencia artificial, lo único que a mí me viene a la mente es que el límite no es lo que hacen los robots, sino lo que estamos imaginando los humanos. Con eso yo terminaría. Muchas gracias. Yo tengo un par de preguntas, pero antes no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que nos quiera ayudar. Sí, buenos días. Hizo mención de que el liderazgo va a ser una de las habilidades que va a evitar que nos reemplace la inteligencia artificial, pero no hizo mención, más allá del liderazgo, de las habilidades sociales. Bueno, también es un gran factor que yo veo que no se va a poder reemplazar. ¿O usted qué le parece? Quisiera saber su punto de vista. Yo creo que hay un espacio que vamos a tener los humanos, ¿no? La pregunta es cuál es ese espacio. Igual, y cuando decimos, pues hay estas cosas que son muy humanas, hablábamos de la creatividad, hablábamos de la empatía hace un momento, o del liderazgo. O sea, al final, creo que es algo que vamos a ir descubriendo, y cuál es finalmente ese propósito de vida del ser humano, ¿no? Yo creo que pero la transición, o sea, estoy convencido que va a ser muy diferente en 100 años o en 50 años, pero en el muy corto plazo tampoco los cambios van a ser tan dramáticos como a veces se piensa. O sea, debe de haber un tiempo de ajuste para eso. Buenos días. Primero, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Mi pregunta va relativamente conectado a lo que mencionaban desde la creatividad. Todo modelo de inteligencia artificial necesita datos para ser entrenado. Cuando usa estos datos para crear cosas creativas, digamos, videos, audios, imágenes, necesita basarse en otras imágenes creadas por humanos. ¿Qué opina respecto a la protección de derechos de propiedad sobre la creación de imágenes, pinturas y cosas por el estilo que luego se le alimentan a la inteligencia artificial para que produzcan nuevas sin el permiso de los creadores de este contenido original, sean libros, sea imágenes, sea videos? Es una muy buena pregunta.
Y la respuesta es que es complejo, ¿no? En una empresa no tengo ninguna duda de qué es, de cómo funciona. Yo tengo una serie de datos, vienen del buró, de la huella digital, de Super App, y eso me da una mejor evaluación de riesgo. Entonces, toda esa parte que no tengo mucha duda en el efecto. Lo que tú dices, no sé, ¿no? O sea, como que hay muchas de las ideas que puedes reflejar en un libro, en una obra de arte, en una canción, que fueron inspiradas en otras, ¿no? Simplemente esto lo hace un poco más crudo, quizá, ¿no? Esa fuente de inspiración. Pero difícilmente cualquier persona que pues haga lo que haga, lo hizo en el abstracto, ¿no? Sino que al final del día tienes una herencia de muchas personas, donde te apalancas o te montas sobre las ideas de otras personas. Quizá no es tan claro. O sea, si hay un problema, pero pues tendremos que lidiar con eso, ¿no? Mi pregunta va hacia, hablabas de la democratización de la inteligencia artificial. ¿Qué estrategias podrían ser útiles para llevar esta herramienta a sectores que ya sea por temas políticos o económicos hoy se están quedando rezagadas? O sea, creo que al final del día es un proceso que va a ocurrir de manera natural. Quien se está rezagando, va a llegar alguien y lo va a disrumpir. Entonces, hay empresas que se están transformando de manera más exitosa y van a sobrevivir, y hay otras que no lo van a hacer, van a morir y van a haber nuevos entrantes en la industria. Entonces, no estoy tan seguro que tenga que haber como o sea, creo que es algo que va a ocurrir de manera natural y no estoy tan seguro que requiera de una intervención específica y está ocurriendo muy rápido. Entonces, quizá hay diferencias entre países, donde sí hay rezagos en un país y en otro. O sea, creo que igual que hay empresas que van a ser ganadoras, va a haber países que van a ser ganadoras, va a haber, sí hay un riesgo real de polarización, ¿no? Pero me parece que como nunca sí va a haber una convergencia mucho más rápida de la que nos imaginamos. Sí, no, muchas gracias. Oye, yo tengo una tal vez última pregunta, si nadie más tiene otra. Mencionaste en algún momento la necesidad de que los jóvenes levanten la mano para hacer esta capacitación inversa, ¿no? Pero, sin embargo, muchas veces nosotros decidimos adquirir, consumir un producto o un servicio con base en la credibilidad que ya tienen, ¿no? ¿Qué sugerencia tendrías para los estudiantes que pues, están por terminar, que todavía se están formando, para construir esta credibilidad, para que cuando vayan y toquen la puerta y le digan, oye, pues yo te puedo ayudar a construir soluciones para actualizar tu, ¿no? Entonces, ¿qué necesitan hacer para construir esta credibilidad? Yo creo que al final es una de las partes más humanas, que es la valentía, ¿no? Y yo me acuerdo la primera vez que fui a un seminario en el doctorado. La verdad de las cosas es que las personas que iban a exponer al seminario sentía que la brecha, no nada más sentía, la brecha conmigo era enorme. Yo me acuerdo que la primera vez que levanté la mano, el corazón nada más se me salía y me palpitaba duro y me daba mucho nervio. Y la verdad, como que es una práctica deliberada la que logras. La segunda vez me dio menos nervio, la tercera vez quien después fue mi asesor de tesis me dijo, oye, qué buen comentario hiciste, empiezas a tomar confianza. Entonces no es algo natural, ¿no? Tú eres alguien que está entrando a una empresa, eres nuevo a la empresa, de repente ves a un señor que ahí pues gana mucho más que tú y piensas que sabe todo y hay muchas cosas que no sabe
Y entonces es una práctica deliberada de acercarte a las personas, de levantar la mano. Y sí me parece que es una de las grandes diferencias de este mundo que vivimos, es la valentía. De alguna manera u otra, esa valentía en el siglo XX, y históricamente ha sido eso, o sea, en el siglo XX quizá las credenciales subsidiaron un poco de esa valentía, pero hoy día pues es esa democratización donde efectivamente toda idea vale. Las empresas modernas, pues no es ya la idea de la persona mejor pagada la que se implementa, sino es genuinamente esfuerzos de experimentación científico, lo que son los RCTs, Randomized Controlled Trials, donde uno puede encontrar la causalidad de las cosas, y es el concurso libre de ideas. Pero para que eso ocurra, pues uno tiene que abrir la boca, ¿no? Y para eso, pues sí, uno tiene que pues, aguantarte 2 o 3 veces que te palpite fuerte el corazón, ¿no? Claro. Muchas gracias.